¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal para desarrollar la semana 3. En esta semana vamos a evaluar de forma pormenorizada los tipos de ítems de que se compone la comprensión lectora, ¿no? Vamos a hacer una revisión bastante minuciosa de todos los tipos de preguntas que ustedes van a enfrentar en los exámenes de la PRE y también en el examen de admisión. Entonces vamos a ir desde los puntos más sencillos hasta los puntos más profundos. En ese sentido vamos a permitirnos a través de las lecturas ir abordando cada tipo de ítem. Esto es el ítem por la jerarquía, sentido contextual, incompatibilidad, inferencia y finalmente la pregunta más compleja que es la extrapolación. Sin más que decir entonces, vamos a abordar directamente a partir de muestras de textos los distintos tipos de preguntas que ustedes van a tener que resolver de forma óptima, ¿no es cierto?, en lo sucesivo. Y aquí tenemos la pregunta por el sentido contextual, que es el primer tipo de ítem. En esta pregunta lo que es necesario es determinar cómo así una palabra puede ir adquiriendo matices semánticos diferentes de acuerdo con el contexto en el que se sitúa. Entonces no es igual, por ejemplo, me lesioné la mano, una oración como esta, me lesioné la mano, donde el elemento en el que quiero que se sitúen, que se enfoquen es en mano, versus la oración, quiero una mano de plátanos, por ejemplo. Y entonces aquí el sentido ha cambiado. Entonces lo que tenemos que ser capaces de hacer, acá una mano es 5, lo que debemos ser capaces de hacer entonces es definir cuál es el sentido en contexto, en rigor. Entonces aquí una recomendación puntual es que no se sitúen en el sentido que ustedes conozcan, ¿no? De pronto uno puede saber de memoria que el sentido de la palabra, se me ocurre ahorita, felón es desleal, ese es el sentido de diccionario, pero probablemente felón en algún contexto pueda variar un poco el sentido del término. Así que hay que situar la palabra en contexto, no podemos descontextualizarla. Descontextualizar un vocablo es un error y puede derivar en una pregunta incorrecta. Entonces, vamos con el texto A. En el texto A nos han planteado la detección de 5 entre frases y palabras y en ese sentido debemos más o menos definir cuál sería el sentido contextual en algunos casos, cuál es el significado en contexto, y en otros casos más bien esto está vinculado con las implicancias que podría tener con algún concepto. Entonces, leamos el texto A, dice lo siguiente: si la historia tuviera infierno, César Borgia, duque de Valentinois, merecería en él un sitio aparte. Y acá tenemos la primera frase nominal, un sitio aparte, que es la frase por la cual nos van a preguntar. Presenta el fenómeno único de un ser nacido y organizado para el mal. O sea, este César Borgia, una persona bastante malvada, ¿no?, despiadada, tan extraño a las ideas de moralidad humana, como lo debe de ser un habitante de otro planeta, las leyes que rigen específicamente nuestro globo. O sea, para que veas tú el desapego por el orden moral que tenía César Borgia, ¿no?, este duque de los Valentinois. Los grandes malvados que han espantado al mundo con la enormidad de sus crímenes tuvieron todos más o menos su parte débil, su cuarto de hora de falta de ánimo o de arrepentimiento. Llega en su vida un momento en que se paran y miran con sobresalto hacia atrás. La juventud de Nerón presenta forma humana. Iván el Terrible, después de matar a su hijo, se encierra en el Kremlin, rugiendo de dolor. Alí Pachá permite a un viejo cerviche que detenga por la brida a su caballo en el dintel de una mezquita en Janina. Enjuga sin pestañear las sangrientas injurias que el viejo le escupe a la cara. Enjuga sin pestañear, nos piden ellos. Y amargas lágrimas ruedan silenciosamente hasta su barba blanca. Pero por el contrario, César Borgia llega de repente al endurecimiento. No conoce la duda, no siente lo que es el temor, no padece nunca lasitud. Su hoja de vida no registra ningún acto de contrición y parece que para él la palabra bondad no figurase en su diccionario, ¿no? Una persona impía, ¿no?, una persona despiadada. La palabra lasitud también es una palabra por la cual nos van a pedir. Bueno, entonces tenemos esos 5 elementos de los cuales debemos detectar el sentido contextual.
Entonces arranquemos. 1. La expresión sitio aparte. Dice aquí, si la historia tuviera un infierno, César de Borgia, duque de Valentinois, merecería en él un sitio aparte, digamos por lo malvado que era este duque. Si merece un sitio aparte, ¿qué significa? ¿No? ¿Cuál es el sentido contextual? Ambiente ruin, espacio infernal, lugar destacado o mundo infame. O sea, si tú quisieras hacer una jerarquía entre personas malvadas, con total seguridad quien alcanzaría el pináculo de ese mundo de personas malvadas sería César de Borgia. En consecuencia es lugar destacado, ¿no? Una persona pues que no se andaba con miramientos al momento de hacer sufrir a otra, ¿no? La palabra extraño, que está apenas abajo, dice ahí, presenta el fenómeno único de un ser nacido y organizado para el mal. Tan extraño a las ideas de moralidad. Aquí extraño no es raro, ¿no? Sino más bien ajeno, ¿sí? La clave correcta en consecuencia aquí es la alternativa A, que está al margen, ¿sí?, de las ideas de moralidad humana. En el caso de la expresión enjugar sin pestañear, esta implica sobre todo, dado el contexto, aceptación, admiración, benevolencia e indiferencia. En este caso concreto, la clave correcta, a la luz de la idea en la cual está ubicada, enjuga sin pestañear las lágrimas, las sangrientas injurias que el viejo le escupe a la cara y amargas lágrimas ruedan silenciosamente hasta su blanca barba. Si, bueno, genera el efecto de llorar, ese rigor, porque se ha asumido lo que este viejo le está diciendo, ¿no? Lo asumes y por esa razón lloras. Si no lo hubiera afectado, no hubiera llorado. En ese sentido, la palabra correcta es aceptación, alternativa A. En el caso de la siguiente pregunta, pregunta número 4, a la palabra endurecimiento se le puede oponer. Si se le puede oponer, lo que requerimos es un antónimo contextual. Un antónimo contextual. Endurecimiento implica conversión, implica humanidad, implica fidelidad, reblandecimiento. Noten ustedes que nos están pidiendo el código, el antónimo, perdón. En el caso de endurecimiento tiene que ver con la neutralización de las emociones, ya lo había dicho. Lo contrario sería más bien la sensibilidad. Y en ese sentido el término se vincula con la palabra humanidad. ¿Sí? Humanidad. Alternativa B. 5. Dado el contexto, la palabra lasitud, que es una palabra cuyo significado es debilitamiento, se opone, esta o es antónimo de convicción, crueldad, animosidad, imperio. En el caso de César Borgia, porque se refiere esta palabra a César Borgia, y me voy a permitir citarlo, no conoce la duda, no siente lo que es el temor, no padece nunca lasitud, que es debilitamiento, ¿no? Lo contrario más bien sería crueldad. La palabra crueldad está vinculada con una persona que toma el toro por las astas, ¿no? Bueno, señores, la clave de sentido contextual es de las palabras o frases son las que acabo de plantear. Dicho esto, lo que corresponde en este momento es revisar algunos otros ítems vinculados, por supuesto, con el tipo de pregunta que se evalúa en la pre-San Marcos. Sigamos. Y entonces lo que corresponde ahora es desarrollar la pregunta por incompatibilidad. ¿A qué nos referimos con pregunta por incompatibilidad? A la negación de alguna de las ideas del texto. Esto quiere decir entonces que, dada una idea, por ejemplo, Vizcarra disolvió el Congreso, ¿sí? Sería incompatible, por ejemplo, plantear una idea como la siguiente, ¿no? Vizcarra aceptó la situación actual del Congreso. Eso sería incompatible, ¿no? Entonces hay una serie de matices que va adquiriendo la incompatibilidad que por supuesto tenemos que repensar, ¿no? La incompatibilidad no solamente trabaja a nivel textual, sería muy sencillo colocar una oración, se me ocurre ahorita esta oración que está aquí planteada, ahí la voy a delimitar, ¿sí? La palabra edificio tiene un diseño poco convencional, dice aquí. Solamente este edificio está diseñado solo para socialmente este edificio está diseñado solo para billonarios. Permite una interesante comparación con un termitero. En conclusión, la obra resulta muy onerosa, muy pesada, muy molesta. Frente a otros edificios, este ahorra más. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Y 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño.
Nos piden definir si es correcto o incorrecto de acuerdo con la lectura, ¿no? Así que vamos a determinar lo que es compatible e incompatible. Al igual que un termitero, el Eats Gate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Liftgate cuenta una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menos de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios de Liftgate, un edificio que tenga un uso eficiente en la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones de gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Entonces, luego de leer el texto, ¿no? Hay que identificar los enunciados que son compatibles de los incompatibles. Nos están estableciendo una conexión entre un termitero y el Liftgate. Nos están señalando una serie de propiedades. Tiene 4 paredes gruesas de mampostería, un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Liftgate cuesta una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menos de energía que 6 edificios convencionales, ¿no? Tal como lo descubrieron los propietarios de Liftgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Entonces arrancamos con la primera pregunta. El edificio tiene un diseño poco convencional, o sea, se aleja pues de las estructuras típicas, ¿no? Se me ocurre ahorita una puerta de entrada, un zaguán, qué sé yo. En el caso de las casas y en el caso de los edificios, bueno, digamos que podríamos pensar nosotros en un edificio con ascensores, ¿sí? Pero es algo estándar. Sin embargo, este de aquí tiene una estructura muy particular, ¿no? Toda la energía que genera está conformada por medios estrictamente naturales, ¿no? Entonces, aquí nos hablan, por ejemplo, de que recoge el aire exterior, tiene ventilaciones que permiten recoger este aire exterior y se genera una especie de sinergia entre la masa del edificio y la manera como se espera que esté el aire, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos con la pregunta número 1. El edificio tiene un diseño poco convencional. Eso es correcto, ¿no? Es realmente bastante raro, pues es un edificio inusual. Socialmente este edificio está diseñado solo para billonarios, perdón. ¿Eh? El edificio en rigor está diseñado de tal manera que pueden ir todos, ¿sí? De manera que pensar que está construido solamente para billonarios es un despropósito. Lo que sí es correcto es que este edificio ha generado, digamos, cambios ecológicos interesantes. Pero nosotros estamos diseñados en general para poder vivir en un edificio, por supuesto. Y aquí dice más bien socialmente, el edificio está diseñado solo para billonarios. Solo ellos pueden tener acceso. Lo cual es abiertamente falso, ¿no? Esto es incompatible. No hay manera de que este edificio únicamente pueda servir para el caso de billonarios, ¿no? Un millonario puede hacerlo, una persona que se casa puede hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente afirmación. Permite una interesante comparación con un termitero. ¿Por qué razón un termitero? Bueno, porque el termitero, a pesar de que está hecho pues con materiales que poco o nada ayudan con la ventilación, ¿sí? Ella se muestra determinante con, digamos que hay una conexión ahí, ¿no? Dice que tiene ventilación, se refrigera, exactamente lo mismo en el caso de un termitero que es cerrado, ¿no? Uno abre el termitero y va a poder ver más o menos cuál es la constitución de este espacio. Entonces lo que queremos en rigor es definir si esto es compatible o incompatible. Si permite una interesante comparación, justamente está
Esto al inicio nada más, así que eso es correcto. En conclusión, la obra resultó muy costosa, ¿no? Dice acá, durante los primeros 5 años ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Esto es en lo que concierne al gasto energético, ¿no? Se ha ahorrado 3,5 millones, lo cual está muy bien, sin que eso signifique que ya en realidad estamos libres de generar un impacto medioambiental a propósito de la energía que gastamos, ¿no? Entonces dice acá, en conclusión, la obra resultó muy costosa, resultó muy onerosa. Entonces lo que dice acá es que aun cuando se ha ahorrado 3,5 millones, construir este edificio ha sido probablemente una proeza, ¿no? Y por esa razón los añadidos que estoy haciendo. Resultó ser muy costosa, sí, aunque en realidad podríamos pensar que eso se podría deducir por la complexión del edificio, es decir, por la constitución, cómo está dispuesta cada habitación, cómo está dispuesto cada piso, ¿no? En ese sentido, la clave es correcta, ¿no? Solo por el diseño, ¿eh? Frente a otros edificios, este edificio ahorra más. Bueno, no tenemos en realidad. Pregunta 5, frente a otros edificios, este ahorra más. Bueno, sí, son 3,5 millones que se ahorraron, así que eso es correcto. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire, ¿no? Dice lo siguiente acá, al igual que un termitero, el ITSGEI está ventilado y refrigerado y calefaccionado, además, por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería, dice que hay una calefacción por medios estrictamente naturales, tiene 4 paredes gruesas. En el exterior, un atrio de 7 pisos de altura en el interior. En lo que concierne al aire exterior, este ingresa a través de ventilaciones, dice acá, ¿no? Entonces, en ese sentido dice lo siguiente, el aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál esté más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. Y dice aquí esto, ¿no? El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire, eso sería falso, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Se puede calentar o enfriar. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. La exclusividad del diseño se pierde con el primer lustro. Los edificios convencionales consumen mucha más energía, mucho más energía. ¿Sí? Mucho más energía. Y 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. Bueno, aquí en la pregunta 10 dice 3,5 millones es lo que me demandó la venta. Bueno, acá nos señala que se haya puesto en venta, ¿no? Y los 3,5 millones están asociados más bien o asociados con el ahorro, ¿no? Es el ahorro el que está prevaleciendo en la pregunta. Eso es falso. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Sí, eso es cierto. Por supuesto que sí. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro. Falso. Y en todo caso nos falta solamente una pregunta más, que es la pregunta 7. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Bueno, en el caso del edificio este, al parecer no. Demanda gastos elevados, no. Demandaría, eso es decir que esto de acá sería falso. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí un poco en estos dos tipos de preguntas, que son de hecho las más complejas. Así que mucho ojo, por favor. En el primer caso, la pregunta por inferencia está asociada con la capacidad del alumno de detectar información y a partir de esa información ampliar el banco de datos informativos. ¿Qué cosa quiere decir ello? Lo que quiere decir es que a partir de las premisas que el texto nos brinda, a partir de la información que el texto nos brinda, podríamos derivar eventualmente una serie de conclusiones válidas, razonables. La inferencia no es un ítem de alucinación. En concreto es eso, ¿ya? En concreto es eso. Lo que tenemos que hacer es, a partir de las premisas, definir las conclusiones que sean válidas, ¿no? Conclusiones que sean razonables, ¿no? De pronto tú me dices que tienes 18 años, yo puedo deducir que eres mayor de edad. Ese tipo de conexiones.
de pronto no estoy seguro. Oye, hace calor, ya podría deducir eventualmente que ya está manifestándose el verano, ¿no? Pero de ninguna manera podríamos nosotros precisar de una clave que en el texto está planteada de manera directa y que se repita en las alternativas. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Ocurre que en la separata vas a encontrar algunas claves en las cuales hay información directamente del texto. Eso no se infiere, eso no es inferencia. Y en el caso de la extrapolación, queridos cachimbos, que es un tipo de pregunta que más bien apela a un poco a la creatividad del alumno, esta permite que el alumno pueda alcanzar conclusiones razonables o consecuencias razonables a partir del cambio del contexto textual, ¿no? Modifico algunas premisas del texto con la finalidad de obtener resultados nuevos. En algunos casos estos resultados van a ser diametralmente opuestos, y eso lo hemos visto en la primera semana, en la segunda semana, a los que el texto plantea. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. Dicho esto, vamos a pasar entonces a resolver el texto con las preguntas de inferencia y de extrapolación. Un texto más o menos extenso. Dice lo siguiente aquí. Bien, aquí tenemos un texto relativamente extenso. Dice lo siguiente aquí. Laurence Tubiana es una mujer pequeña y elegante de 63 años de cabello blanco. Es la embajadora del clima de Francia, encargada del mayor proyecto de la historia para coordinar coaliciones. Durante año y medio recorrió el mundo para reunirse con negociadores de 195 países y tratar de asegurarse que la conferencia sobre el clima global de diciembre pasado en París fuera un éxito. Un hito en la lucha contra el cambio climático. Esta noción de momento decisivo es sumamente importante, dice Tubiana. Había por lo menos 20 razones para temer que fracasara desde 1992, cuando las naciones del mundo acordaron en Río de Janeiro evitar la interferencia antropogénica peligrosa para el sistema climático. Se han reunido 20 veces sin ningún cambio significativo en las emisiones de dióxido de carbono. Durante ese intervalo hemos añadido tanto a la atmósfera como agregamos el siglo anterior. El año 2014 y la década pasada fueron los periodos más calientes desde que se iniciaron los registros de temperatura. Las olas de calor que baten todos los récords son ahora más probables de lo que alguna vez fueron. Gran parte de la cubierta de hielo de la Antártida Occidental, informaron los científicos en 2014, está condenada a derretirse, lo que significa que en los siglos futuros el nivel del mar aumentará 1,2 metros y probablemente mucho más. Ya hemos reelaborado el mapa del planeta, en especial en las zonas donde pueden vivir animales, plantas y personas. Solucionar el cambio climático va a requerir una improvisación de nuevo tipo. No tenemos que ver todo el camino que hay al frente para lograr un final feliz, pero debemos creer que podemos lograrlo. Eso es lo que los negociadores trataron de hacer en París, en diciembre de 2015, en el gran encuentro de países por el cambio climático. Dejaron de pensar que podrían escribir un tratado que vinculara a cada país con una cuota específica de reducción de emisiones. En cambio, ahora buscan una manera de enviar un mensaje muy claro al sector empresarial, dijo la representante francesa y coordinadora del evento, Laurence Tubiana, para alcanzar la profecía autocumplida de que la economía baja en dióxido de carbono está ocurriendo. Cuando miremos retrospectivamente hacia 2015, desde nuestro futuro más cálido, sabremos si el año 2015 fue el año en que la profecía comenzó a hacerse realidad. Bueno, y esto está vinculado en rigor con el hecho de mejorar las condiciones de vida, frenar el impacto medioambiental, restringir el volumen de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, entre otras cosas. Es lo que tenemos ahí, ¿no? Y Laurence Tubiana lo sabe muy bien. Al parecer no ha habido un cambio pues sensible, ¿no? Por ejemplo, la extracción de combustible fósil, y esto es lo que está generando pues un descontento en el caso de las personas que están ocupadas del cambio climático y sus efectos negativos. Ya se habla incluso que va a haber migraciones masivas, ¿sí? Laurence Tubiana justamente advierte de ello. Sin embargo, quienes son los principales gestores de este empeoramiento en las condiciones del clima, en rigor, los que deberían preocuparse son los empresarios, ¿no? Que finalmente a ellos no les interesa más que ganar, no les interesa obtener réditos. Entonces, resolvamos el texto C.
Bueno, y en efecto aquí tenemos varias preguntas de extrapolación y varias preguntas de inferencia, no es solamente una. Se deduce del texto que la reelaboración del mapa del planeta afectará inevitablemente la flora y fauna de las costas de lugares inaccesibles, las zonas costeras habitadas, los países emisores de dióxido, los países signatarios del dióxido. Entonces, lo que va pues a afectar de manera directa y con total seguridad las zonas costeñas habitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las zonas costeñas sube el nivel del mar y lo que vas a tener una inundación en esa casa que nadie la salva, ¿no? Los cimientos podrían debilitarse, qué sé yo. Entonces va a haber una afectación a las zonas costeras habitadas, alternativa de un maremoto, por ejemplo, un crecimiento del nivel del mar va a generar necesariamente que estas casas queden inhabitables. O pregunta de inferencia nuevamente, se infiere el texto que para Lorenz Tubina el carácter de profecía autocumplida de las medidas acordadas en París depende de que éstas se difundan masivamente, se discutan por fin, se implementen ya, se suscriban pronto. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta aquí, ya que está asociado con las medidas acordadas en París, es decir, esta descarga de dióxido de carbono se vuelva más lenta o en su defecto se radique, ¿no? Bueno, en el caso se señala aquí, los empresarios son los primeros que deberían andar preocupados por ello, pero eso no ocurre, ¿no? Depende de que éstas se difundan masivamente, se discutan por fin, se implementen ya, esa es la clave correcta, ¿no? Y finalmente se suscriban pronto. Si los acuerdos de París 2015 se hubieran tomado en Río de Janeiro 1992 y se hubiesen implementado a partir de entonces, probablemente, ¿no? O sea, no estamos hablando de 2015, es decir, hace 4 años, sino hace el siglo pasado, ¿no? 1992. ¿Qué hubiera ocurrido si ya a partir de ahí los países hubieran sido conscientes del daño que le están haciendo al planeta y hubieran tratado de socapar esa deficiencia? ¿Cuál sería la clave correcta? Si los recuerdos de París 2015 se hubiesen tomado en Río de Janeiro y se hubiesen implementado a partir de entonces, lo más probable es que se hubiese conseguido una ralentización del fenómeno de calentamiento global, probablemente se hubiera conseguido una mayor camaradería con otros colegas a fin de impulsar medidas que favorezcan al medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí dice en la alternativa A, China habría superado a Estados Unidos como emisor de carbono. No, en absoluto. Luego dice aquí, la reelaboración del mapa del planeta sería más justa. Las compañías petroleras insistirían en los impuestos y finalmente los hielos de la Antártida no estarían tan amenazados, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, los deshielos son realmente impresionantes. Y eso lo que va a generar también es, en el caso del hábitat del oso polar, por ejemplo, un problema, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Si se hubieran tomado medidas desde 1992 y no desde 2015, entonces lo lógico es que la alternativa de los hielos de la Antártida no estarían tan amenazados. Y finalmente, si en el futuro se llega a la convicción de que 2015 no fue el año profético que se esperaba, ¿no? Si se llega pues a conciliar eso, se llega a plantear eso, el año profético que se esperaba en el sentido de que iba a haber pues un mayor desajuste, ¿no? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? El mensaje de Lorenz Tubiana cumpliría su propósito. Aquí en realidad todo sería, ¿no? Cumpliría, todo se tiene que plantear en modo potencial. Sería, porque es una posibilidad. Habrán, no, habrían alcanzado. Se lo evocaría. Entonces la clave correcta ahí es, ¿el mensaje de Lorenz Tubiana cumpliría su propósito? No. La segunda mitad del siglo XXI no sería tan cálida como se teme. Los científicos habrán alcanzado al fin el control del clima y se lo evocaría desde los escombros del desastre climático. Efectivamente, la clave correcta sería la alternativa D. Vamos ahora con el texto final de esta sección.